música rica para despertar. Así es, despierta, dale gracias a Dios. Es actitud lo que va a pasar en tu día. Nada más con eso te digo todo, ¿eh? Si tú decidiste que va a estar el tráfico terrible, que va a estar lleno de gente tonta, que se te atraviesa en tu camino, que no te quieren dejar llegar al trabajo, y no, ni se diga llegando al trabajo va a ser un caos, hoy tengo mucho trabajo, qué fastidio, no, tu día, mejor ni salgas de casa, mejor repórtate enfermo, de veras. Bienvenidos a su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego, hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal, porque es antipasto, pasta, postre, plato fuerte y todo, a una gran persona, un gran invitado, un gran amigo y un señorón de la medicina, que es mi buen amigo el doctor Jorge Álvarez, con este tema tan interesante que es la anestesia, pero en pacientes embarazadas. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, Gilberto, buenos días a tu auditorio, un placer como siempre, me da mucho gusto estar acá. Sí, ya tenemos un buen rato, Jorge. Sí, ya, sí. Como de break ya estuvo suave, ya, como de tranquilidad, ya, ahora sí. Listos para aprender muchas cosas con mi buen amigo el doctor Jorge Álvarez. Pero también hoy es día de... La medicina en la historia. Conforme la medicina moderna van surgiendo nuevos medicamentos, también los médicos se van dando cuenta de que no es la panacea. Cada medicamento que surge, al principio decimos, ¡wow! Esta es la medicina ideal. O sea, ahora sí ya no hay más. Y nos equivocamos. Les voy a platicar la historia de lo que fue el opio. El opio, milenario en la antigua China, era ahora sí como parte integral de la cultura de las élites, en donde se fumaba para poder estar tranquilos y estar a gusto consigo mismos. Desde allá llega a Occidente y bueno, se dieron cuenta de que el opio era un analgésico, pero que al mismo tiempo pues botaba el cerebro, tenían alucinaciones, mucho sueño, y los médicos empiezan a depurar la molécula, y a mediados del siglo XIX logran separar la morfina, y entonces la morfina se convierte en el analgésico ideal. Y vean esta historia del efecto secundario de la morfina. Año 1869, Robert Barlow, médico militar y farmacéutico de Filadelfia, describe los síntomas de una habituación a la morfina, así como las manifestaciones de su síndrome de abstinencia. Barlow expone un plan para la deshabituación consistente en una progresiva sustitución por atropina. Todavía a principios del siglo XIX se empleaba el opio, casi con carácter de medicina universal con gran frecuencia. Especialmente en Gran Bretaña se reconoce la adicción al opio, según los conceptos de Christopher William Hulland, como un peligro para la salud pública. La introducción de la morfina, que se incluye ya por vez primera en el año de 1818 en una farmacopea profesional, y la inyección subcutánea de esta sustancia, que se emplea por primera vez en el año de 1844 en el irlandés Francis Rind para combatir una neuralgia facial, parece que aporta un nuevo remedio mágico para combatir el dolor, más poderoso que todos los preparados a base de opio, pero pronto se descubre su fuerte poder de adicción, que se da especialmente en el caso de los pacientes que se automedican. Edward Levinstein emplea en 1875 la expresión adicción a la morfina.
Qué interesante, ¿no, Jorge? Sí, muy interesante, fíjate. ¿Y cuántos medicamentos no surgen así y a la vuelta del ratito, ¡ey, espérame! Resulta que sí tiene efectos secundarios, Sí. unos más, unos menos. Sí, fíjate que en la historia de la analgesia, afortunadamente aparece el opio porque la gente no sabía las propiedades analgésicas, simplemente pensaba que al dormirse, por ejemplo, con la mandrágora o algo, ya tenía analgesia, y no, una cosa es que estés dormido y otra cosa es que tengas analgesia. Entonces, los menjurjes que hacían en ese tiempo, afortunadamente llevaban opio, y entonces sí se brindaba analgesia, y sigue en la actualidad siendo la droga más importante como analgésico, sí, la morfina. ¿Qué les parece? Sí. Y claro, con todos los efectos que podemos nosotros llegar a tener y cada día conociéndolos más, es cuando empiezas a prevenir ya, ahora sí como a racionar su uso y a poner restricciones para la utilización de este tipo de medicamentos. Bueno, pues hoy tenemos un tema que es, ahora sí como nos da, fíjense bien, clásico que llega a mi consulta un hombre o mujer, o vamos a poner una mujer de 40 años, en donde yo le diagnostiqué que tiene enfermedad de la vesícula biliar y hay que operarla. El 90% de los pacientes, una vez que acepta que se tiene que operar, no les preocupa la cirugía. No. Digo, ahora ya saben que va a ser técnica. Oiga, no me va a abrir, ¿verdad? No la voy a abrir. Ok. Saben que es una técnica de mínima invasión, pero lo que menos les preocupa es la cirugía. Doctor, ¿y resistiré la anestesia? Ya de por sí es una preocupación, estando solitos, o sea, sin bebé, ni ahora sí, ni cargas ahí en la panza de la mujer. Ahora, cuando tenemos este binomio, tenemos mujer-bebé, la preocupación se multiplica por 20. Esto es lo que vamos a platicar del día de hoy. Así que no te vayas, con un gran invitado, el doctor Jorge Álvarez. ¿Qué pasa en estos procesos anestésicos en donde el bebé está inmiscuido? Vámonos al bisturizazo 3122-1190-3647-1883. Estás en la mejor estación. Así es, aquí en Radio Mujer. Lada sin costo 01800-727-5420. Y allá, amigos de Austin, Texas, los quiero escuchar 512-215-4909. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Pregunta interesante. ¿Quién dijo? Fíjense bien a ver si ustedes saben, ¿eh? ¿Quién dijo? Mi esposa tiene un buen físico. Fíjense la pregunta, ¿eh? ¿Quién dijo? Mi esposa, y suspiró. Tiene un buen físico. Bueno, pues en el transcurso decimos quién. O ya quieren que les diga. Albert Einstein. ¿A poco? Claro. Pues sí, mi esposa tiene un buen físico. Él era físico nuclear. Claro. El maestro eterno Alberto, de la física. Sí. No ha habido otro como él. No. Entonces por eso dijo con mucha certeza, mi esposa tiene un buen físico. Mira, qué buen detalle. Qué ya ya me llevé algo. Sí, ese es real. de a de veras, ¿eh? Es de a de veras. Es de a de veras. O sea, es real esta expresión de Albert Einstein, que aparte de su genio de físico, era un hombre que estaba muy contento con la vida. Tenía un humor impresionante. Esa foto tan famosa, saliendo del hospital de la cirugía, que se va a escondidas por la parte de atrás, porque por delante estaba lleno de reporteros, y un reportero del Times dice, se me hace que va a salir por atrás, y se va, y cuando se iba subiendo al coche, ¡tarán!, sale el reportero. Le cayó tan en gracia a Albert Einstein que le sacó la lengua, y es la famosísima foto de Albert Einstein sacando la lengua. ¿Cuándo te imaginarías de un premio Nobel sacando la lengua? Qué humor tan padre, ¿no? Es y un bueno, genio. Finalmente él estaba sentenciado y murió. El doctor Rudolf Nissen lo operó de la vesícula, y lo que le encontró, o sea, el dolor que tenía, le dijo, la vesícula no es tanto el problema, tienes un aneurisma. Y nada más le envolvió el aneurisma con celofán y le dijo, cuando truene, se acabó todo.
y eso se acabó en los 58, 59 más, 55 más o menos fue cuando Era falleció. abdominal, Un aneurisma abdominal. Y ahora tan fácil. Tan fácil que es resolver, ¿no? Resolverlo, sí, en cirugía. ¿Cómo avanzamos? Qué impresionante. Sí, De verdad, la sí, biotecnología a la orden del día. Y bueno, pues en base a este mismo crecimiento intelectual, de aparatos, de medicamentos, de anestésicos, es la misma preocupación, estar embarazada que no estar embarazada, porque en mi consulta lo que les preocupa es la anestesia. Te dejo. Sí, bueno, este es un campo muy interesante, fíjate, y es obvio que pues a la mujer le preocupa muchísimo, y tiene razón, porque hay varias cosas que se pueden interponer en un procedimiento. Es decir, lo primero que analiza un cirujano como tú, Gilberto, es la urgencia de operarse, porque bueno, pues es un martirio estar sufriendo dolores por litos, por piedras en la vesícula, ¿no? De hecho, la semana pasada precisamente me tocó anestesiar a una paciente en tales condiciones. Y claro, habría que definir que en la etapa de formación del nuevo bebé, que es en los 3 primeros meses aproximadamente de la gestación, pues es ahí quizás lo más importante sería diferir un poquito la cirugía para permitir que la formación no esté empañada por fármacos y cosas. Bien saben que no hay fármacos perfectos, todos hacen su función, pero de alguna manera tienen ciertos efectos colaterales, y de hecho pues eso es perfectamente conocido. Si se puede dilatar un poquito la cirugía, aunque no es totalmente obligado que no se haga un procedimiento si este es urgencia. Una paciente puede tener una apendicitis y pues eso sí no la puedes diferir, ¿no? Pero bueno, en el caso de poder hacerlo, después del 3er mes ya prácticamente los bebés totalmente formados, se les puede ofrecer buenas técnicas anestésicas en la actualidad. Y quizás lo más importante es que sea una técnica anestésica que le mantenga lo que nosotros llamamos hemodinámica lo más estable posible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la presión y la frecuencia cardíaca se mantengan lo más estable posible, como si la paciente no estuviera bajo anestesia o bajo situaciones extremas. Que eso puede desencadenar un trabajo de parto que, bueno, pues sería en todo caso un aborto o un parto prematuro, algo pues muy catastrófico en tal caso. Pero definitivamente hay muchas posibilidades de ofrecer muy buenos resultados en esos pacientes, platicando como debe de hacerse siempre y llegando a esa conclusión y explicando perfectamente a las pacientes cuál es el problema y qué es lo que nosotros vamos a cuidar y a resolver en el momento, porque hay cirugías, las urgencias nunca se pueden posponer, lo que es una urgencia, quizás por dolor nada más puede ser que le podamos dar un poquito de largas a un procedimiento, pero una infección simplemente, lo que decíamos ahorita, una apendicitis, pues no, se tiene que entrar porque si no la paciente se muere, ¿no? Es decir, una apendicitis postergado se mueren, se hacen sépticas y hacen septicemia y se mueren en shock séptico, entonces hay que operarlas indudablemente, ¿no? En tu pensamiento como anestesiólogo, ¿cambia entre la decisión de anestesia bloqueo, anestesia general cuando está en este primer trimestre? Claro, hay factores importantes. Por ejemplo, de hecho la anestesia regional tiene muchas ventajas en tal caso, porque no interfiere o no interferiría en el aspecto formativo del paciente, del nene, ¿no? Los anestésicos generales sí pueden influir en esta situación en la etapa formativa. Después de ella ya es menos trascendente esta formación que hemos estado repitiendo y sí evitar los cambios hemodinámicos, los cambios de presión y todas estas cosas que pueden afectar el desarrollo normal, de que continúe el embarazo sin venirse una complicación que haga que haya un parto prematuro o un aborto o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces la anestesia regional, por eso en obstetricia, en lo que es partos, lo que son cesáreas, seguirá siendo la reina de las técnicas la anestesia regional, porque permite que el bebé esté perfectamente bien, sin que absorba anestésicos que en un momento dado, no en ese momento, pero sí en el momento del nacimiento de un bebé, pueden hacer
con los efectos que le estamos produciendo a la madre. A través de su cordón umbilical, de su ombligo, le está entrando todos los fármacos que nosotros le ponemos a la madre. Y en tal caso, si un nene nace dormido, adormilado, puede tener baja en su oxigenación alrededor de ese parto, y eso es muy riesgoso porque puede haber lesiones cerebrales a permanencia, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia a futuro frecuentemente está relacionada con hipoxemia. Hipoxemia es baja del oxígeno en la sangre de una persona, en este caso del bebé, en el momento del nacimiento. Claro, si se asiste y se le ventila y se le apoya correctamente o se mete un ventilador al nene, bueno, pues se le puede proteger. Pero de cualquier manera es un riesgo extra que no debe de vivirse, y por eso la anestesia regional en obstetricia sigue siendo la de elección. A ver, deja ver si comprendí en mis escasos y rudimentarios conocimientos. Esto quiere decir que tú le das anestesia general, que va a dormir a la paciente, y esos anestésicos van a pasar al bebé. Así es. Pero como el bebé está recibiendo el oxígeno de su madre, no pasa nada. No pasa el nada. Bebé sigue funcionando, muy dormido, Sí. se quedó ahí roncando. Claro. El problema está que al sacarlo, Claro. deja de Así recibir es. el oxígeno de su Así madre, es. y él tiene que respirar. Claro. Y entonces estos medicamentos deprimen la respiración. Así es. ¡Wow! Esto sería la diferencia, fíjate, lo que hablábamos primero de cuando una mujer está embarazada, pero todavía no es tiempo del parto. Bueno, pues yo duermo a la madre y el niño puede dormirse también y no pasa nada, porque finalmente toda la alimentación que le ingresa por el cordón umbilical al nene, le llega entre ello el oxígeno que nosotros le estamos dando a la madre también, y no hay problema. El asunto es que el nene o la nena nazcan, y en ese momento que ellos son autónomos para respirar y protegerse solos, tengan depresión respiratoria, porque la depresión respiratoria viene del sistema nervioso central. Y si yo a un niño chiquito le he pasado anestesia a través del cordón umbilical, porque se lo di a la madre, el niño nace deprimido y tiene riesgos de tener disminución del oxígeno en forma importante y lesionarse células cerebrales, que son las más delicadas pues de nuestro cuerpo. Y entonces pues hasta las últimas consecuencias, dependiendo de la intensidad de esa depresión del oxígeno que va a tener ese nene, puede tener lesiones muy serias y hasta llegar a morir, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, Vean lo delicado que puede llegar a ser. Por eso es que hay que estar con profesionales y llevar un control estricto de vigilancia durante el embarazo. Tenemos que irnos a un bisturizazo en nuestros teléfonos 3122-1190, 3647-1883. Nuestro chat está abierto, www.radiomujer.com.mx. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Les voy a leer una anécdota riquisísima que me llegó, me la mandó mi buen amigo el doctor Marco Polo Malacón, que es un ortopedista muy reconocido y muy afamado, y la verdad me encantó porque, hijo, les dije, ¿cuánto de esto es cierto? Se trata, estaba tratando de buscarla para leérselas tal como está, pero pues no la encuentro. Pero finalmente aquí la traigo perfectamente estipulada en mi cerebro. Fíjense bien, va en la calle una señora y adelante va un carro, en donde en este carro, aquí está, ya merito lo vamos a encontrar. Aquí está, y aquí estoy. Ahora verá, aquí está, se llama congruencia, me lo mandó mi buen amigo Marco Polo Malacón. El semáforo se puso amarillo justo cuando él iba a cruzar en su automóvil. Y como era de esperar, hizo lo correcto, se detuvo exactamente en la línea de paso para los peatones, para no obstruirles el paso, a pesar de que podría haber rebasado la luz roja, acelerando a través de esta intersección de las dos calles. Pero la mujer que estaba en el automóvil detrás de él se puso furiosa. Le tocó con la bocina por un largo rato e hizo comentarios negativos en alta voz.
ya que por culpa suya no pudo avanzar a través de la intersección y para colmo se le cayó el celular y se le regó el maquillaje. En medio de su pataleta oyó que alguien le tocaba el cristal de lado. Allí, parado junto a ella, estaba un policía mirándola muy seriamente. El oficial le ordenó salir de su coche con las manos arriba y la llevó a la comisaría, donde la revisaron de arriba abajo, le tomaron fotos, huellas dactilares y la pusieron en una celda. Después de un par de horas, un policía se acercó a la celda, abrió la puerta. La señora fue escoltada hasta el mostrador donde la gente que la detuvo estaba esperando con sus efectos personales. Señora, lamento mucho este error, le explicó el policía. Le mandé a bajar del auto mientras usted se encontraba tocando la bocina fuertemente, queriendo pasarle por encima al automóvil del frente, maldiciendo, gritando improperios y diciendo palabras soeces. Mientras lo observaba, me percaté que de su retrovisor cuelga un rosario. Su carro tiene en la defensa una calcomanía que dice Jesús te ama. Su tablilla tiene un borde que dice amor y paz. Otra calcomanía que dice practica la meditación. Y finalmente el emblema cristiano del pez. Como es de esperarse, supuse que el auto era robado. Esta simpática historia muestra la importancia de ser coherentes entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Qué bonita historia. Precioso. Muy bonita, muy bonita. Gracias por esta aportación, Marco, te mando un abrazo. Y bueno, vamos a continuar con este tema, tenemos mucha participación. Y yo te quiero preguntar, en términos generales, si yo me traslado a 30 años atrás, a ahorita, ¿ha habido un avance en este cuidado del bebé, del binomio, en base a anestésicos menos agresivos, igual de potentes o más potentes, en tratar de descubrir, dar más seguridad en caso de que tengas, no que usar bloqueo, que tengas que usar una anestesia general y sacar al bebé? Sí, se ha avanzado muchísimo. Realmente uno voltea atrás, tanto los anestesiólogos, los cirujanos, y dices, no cabe duda que Dios nos asistía hace mucho tiempo. Los que ya tenemos, yo tengo pues 38 ya años como especialista y pues más de 40 metido en la medicina ya como médico, pues, y dices, ¿cómo hacíamos esas cosas? No, claro, como aquella frase famosa histórica que dice, no son pecados de España, sino del tiempo, cuando la conquista y aquello. Acá sucede lo mismo, pues uno usa lo que es lo más novedoso, pero la realidad es que sí hemos avanzado importantemente y eso debe de tranquilizar, bueno, obviamente nos tranquiliza a nosotros y más debe de tranquilizar a los pacientes y en este caso a las madres que tienen tanta preocupación por sus bebés y cuando están embarazadas, ¿verdad? Entonces, sí, las personas que nos escuchan deben de tener la tranquilidad de que cada vez se protege más en este caso a los bebés y en general a los pacientes, porque si bien es cierto que no tenemos fármacos totalmente inocuos, tenemos cada vez mejores, sabemos exactamente qué producen, en este caso en la madre y en el producto, y entonces, bueno, pues los resultados por supuesto que son mucho mejores. Definitivamente hemos mejorado, pero exponencialmente muchísimo, para que le dé tranquilidad a nuestros pacientes, ¿verdad? Cuando tú decides usar un bloqueo, yo sé que hay cambios hemodinámicos importantes, de que baja la presión, sube un poco la frecuencia cardíaca. ¿Eso ustedes lo preparan, lo tienen contemplado? Porque eso también puede llegar a afectar al bebé. Totalmente de acuerdo. Sí, todo esto se puede prevenir. Porque como ya sabemos lo que vamos a hacer, eso es lo importante, nosotros podemos, antes de que venga el efecto, usar fármacos o procedimientos que en un momento dado, pues nos compensan los cambios que se pueden generar. Entonces, estamos alertas, que esa es la función realmente del anestesiólogo, porque a veces la gente piensa que simplemente sea una técnica u otra, me refiero bloqueos o anestesia general, nosotros la ponemos y punto. No, el punto básico de un buen anestesiólogo es estar resolviendo todos los problemas y en la brevedad posible, porque pasan muchas cosas durante una anestesia y cirugía, pues que es al mismo tiempo. Entonces, la cirugía no deja de ser una agresión y obviamente lo que nosotros hacemos es evitar que la paciente o el paciente, y en este caso el producto que está ahí viviendo las mismas circunstancias que la madre, pues sean protegidos, ¿no?
yo creo, y esto lo digo medio en broma, pero también medio en serio, que ya de diputados tenemos mucho, ¿no? Y un niño con problemas en el nacimiento, es muy factible que llegue a una curul, por Dios, ya hay que evitarlo, ¿no? Ay, cuando nosotros estamos... Sí, oye, es que si no se vale. Y ahorita con estas reformas hacendarias... Sí. Pareciera que tuvieron hipoxia neonatal, perinatal, todos, ¿no? Yo creo que hay que mandar en la cámara, mandar como hacen en Las Vegas, ¿no? Que les ponen hiperoxígeno, a ver si se compensa en algo, ¿no? Ándale, exactamente, yo creo que solo eso. El ambiente está hiperoxigenado. Nos pregunta Miguel Peña de Tlajomulco. Dice, ¿cuáles son, así está la pregunta, ¿cuáles son los errores que se ven en los residentes de anestesiología? Es decir, más bien la pregunta va encaminada. En el proceso de aprendizaje hay una vigilancia de los residentes. Sí. Y esto puede dar lugar a que haya más errores. ¿Hay una curva de error cuando estás en aprendizaje? Bueno, muy interesante la pregunta, porque realmente hay factores, los residentes o los médicos en formación, dependen totalmente. Si está en un buen lugar formativo, obviamente el maestro tiene que estar presente. Y yo les digo que en todo este tiempo que me he dedicado pues a tratar de formar nuevos especialistas, en esta curva de aprendizaje, que todos tenemos curva de aprendizaje, debemos estar muy cercanos a los nuevos médicos, porque primero yo les menciono un ejemplo, es como un corredor de autos. Creo que lo primero que debería de hacer es primero estar en la tribuna, luego estar de copiloto, luego de copiloto y el maestro de piloto y el maestro de copiloto, y hasta que lo dejamos solo, ¿no? Para que vaya aprendiendo, además de estudiando intensamente y ver todas estas circunstancias, ¿no? Nosotros, y les voy a decir lo que puede más malograr a un nuevo residente, a un nuevo médico en formación de especialidad, es la irresponsabilidad. Este es un gravísimo problema que tenemos que atacar todos. La mayoría de los accidentes en medicina y en cirugía no son por obra de la casualidad, son por irresponsabilidad. De ahí que, por ejemplo, nosotros en anestesia, yo tengo un dicho en mi área formativa, el anestesiólogo que abandona la cabecera del paciente, fíjense bien, la cabecera, no quiero decir que te salgas del quirófano, que abandona la cabecera, abandona el hospital, y esto yo lo hago efectivo definitivamente, es un crimen, porque también lo acompaño de otro concepto, más vale un tonto en la cabecera que un sabio tomando café. Ándale, ¿qué les parece? El tiempo corre muy deprisa, tenemos que irnos al bisturizazo. Austin, Texas, te quiero escuchar, ¡vámonos! Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. José desde Austin, Texas. Doctor, ¿dónde encuentro esa reflexión de la mujer? Está buenísima, ¿verdad? La congruencia. No, mándame un correo, José, te doy mi correo. Gilpriego, gmail.com, como decimos, bueno, que recuerden que nuestro idioma español es hermosísimo, ya lo dijo Vargas Llosa en el encuentro en Panamá. El idioma español se está convirtiendo en el idioma más selecto y más puro de todos los idiomas que hay en la tierra. Y no lo digo yo, lo dice un premio Nobel, un escritor como Vargas Llosa, que en aquel entonces, ¿te acuerdas cómo puso cuando habló a México, al PRI que... ¿Y qué opina de las dictaduras militares allá en su Sudamérica? Sí. No, esas son muy chafas, para dictadura es la de México. Exacto. México tiene la dictadura perfecta. Sí. ¿Cómo? ¡Horror! Nosotros no somos dictadores. Sí, señor, el partido es el dictador. Vive el rey, muere el rey cada 6 años. Es la dictadura perfecta. Sí. Y lo corrieron del país, apagaron el programa, se fueron anuncios y lo corrieron del país. Hasta hace poco le volvieron a permitir la entrada. Que en los 80s, por ahí más o menos, ¿no? Sí. Entonces, José, mándame un correo, gilpriego@gmail.com. Verónica de Arboledas, tengo un dolor en el esófago y ese dolor inicia en el cuello
y termina en el pecho. ¿Qué me sugiere? ¿Tiene algo que ver con la tiroides? Yo no creo, Verónica. Esto más bien va por el lado del diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro de sus variedades está dolor torácico. Antes le decían dolor torácico no cardíaco. Hoy es dolor torácico por reflujo no cardíaco. Es decir, primero hay que descartar que tengas algo en tu corazón. Carmen Guerrero de la Colonia Libertad, una joven de 26 años, salió de unos estudios muy alto. Está embarazada, salió transaminasa oxalacética, transaminasa 9, oxalacética 44, fosfatasa alcalina y bilirrubina directa, .52. ¿Qué opina? Son cambios normales y habituales en el embarazo. ¿Por qué la mujer que ha tenido un embarazo tiene más frecuentemente piedras? En términos generales, 5 a 6 de 10 personas que tienen enfermedad de la vesícula tienen el antecedente del embarazo, porque el bebé chupa el agua y trastorna la concentración exacta de la bilis. La bilis tiene 3 componentes: sales biliares, sales de colesterol, fosfolípidos que separan a estas 2 sales en una burbuja de agua. Al quitar el agua, se disminuye esta concentración y por lo tanto son propicias para que los cristales se peguen y se formen las piedras. Situación muy común en la mujer embarazada. Entonces, que tome mucha agua y pues nada más, no hay mucho más que hacer. Miguel Peña fue el que nos hizo la pregunta de los médicos residentes en... y otra cosa, que cuando estás haciendo la especialidad, que no te gane la soberbia. En donde yo puedo ya puedo yo, ay, ¿para qué quiero al maestro? Si yo ya puedo. Híjoles, la soberbia. Fíjense cómo los pecados capitales son en el ámbito profesional, familiar, de trabajo, de sociedad, es lo que le da el traste a todo este tipo de situaciones, y se aplica también aquí cuando está uno en aprendizaje. La soberbia puede llegar a ser terrible en la salud de los pacientes. Así es. Y claro, el alejamiento de Dios, ¿no? En donde no te confías en ese ser superior, te va muy mal. ¿Cuál es la dosis de anestesia adecuada en la epidural? ¿Es diferente la anestesia que utilizan en una anestesia peridural, que es el bloqueo? Bueno, el fármaco puede ser el mismo, la concentración sí es diferente, porque cuando en el espacio epidural son volúmenes mucho más altos, llegan a ser para una operación cesárea, por decir algo, hasta 20 centímetros, mientras que en el bloqueo subaracnoideo, lo que mal le llamaban raquia, son volúmenes mucho más chiquitos, 1 o 2 centímetros que se mezclan con el líquido cefalorraquídeo y que hacen la función por diferentes mecanismos, ambos bloqueos. Sí. Pero es lo padre, ¿no? Que puedes graduar y puedes ir viendo qué tanto sí le anestesio y qué tanto no. Y actualmente existe la técnica combinada que es preciosa, es hacer las 2 técnicas en obstetricia en una. Es decir, se hace la base, por ejemplo, para una cesárea con bloqueo subaracnoideo o raquia, como lo entiende la gente, y se puede mantener con bloqueo peridural luego. Entonces se ganan los 2 beneficios bajando dosis y haciendo muchas cosas. Sí, hemos aprendido muchas cosas. Marta Villaseñor, ¿qué tan peligroso es el gas que ponen en la operación, no es operación de las endoscopias? Pues más bien es endovenosa o sí usan Bueno, gas. qué interesante eso, porque miren, el gas que dice con el que los cirujanos inflan la cavidad abdominal es CO2, dióxido de carbono, que es lo que nosotros respiramos, sacamos el CO2 terminal. Por eso la anestesia ideal, y creo que obligada a las cirugías laparoscópicas, es anestesia general, porque la única manera de sacar rápidamente ese CO2, que aumenta muchísimo porque se absorbe desde el abdomen, es a través de la vía aérea, a través de respirar, y entonces eso no se puede hacer cuando un paciente está bloqueado. Y el aumentar el CO2 produce una alteración que se llama acidosis respiratoria, y hay una serie de cambios muy importantes que en ciertas circunstancias pueden ser muy graves. Entonces, por eso la indicación de la cirugía laparoscópica es con anestesia general. Y algo, queridos radioescuchas, que ahorita vamos a preguntarle al doctor Jorge Álvarez, es que tienes que tener monitor exclusivo de CO2, porque nada tiene que ver con la concentración de oxígeno. No, son 2 cosas totalmente diferentes. Se llama capnografía. Analiza el gas en la expiración, la salida. Entonces, en el tubo endotraqueal que nosotros le metemos a los pacientes, a los pulmones,
ahí se mide el gas expirado y ahí se ve el CO2, y eso sí es obligado. No se puede hacer una cirugía de este tipo si no hay capnografía, que como dice el doctor Priego es totalmente diferente al oxígeno. Carmen Plasencia, ¿qué riesgos corre una embarazada que tiene la bacteria Entamoeba coli? ¿Pero dónde la tiene, Carmen? O sea, si la tiene en las vías urinarias y se viene una cesárea, un parto o algo, bueno, la bacteria puede contaminar las áreas, ¿no? Pero realmente dependerá, porque es una bacteria que la tenemos en el excremento, por ejemplo. A ver, no, ¿qué me dijo? Es Entamoeba. Ah, no, sí. no, es Escherichia, es Entamoeba. Entamoeba coli es un protozoario primo hermano de la Entamoeba histolítica, que algunos autores piensan, algunos doctores, investigadores piensan que no hace daño, que no lastima, sino que nada más se come nuestros alimentos en el intestino grueso, que no es invasora, que no lastima. Sin embargo, yo soy de la opinión que todos los bichos que tenemos adentro, patológicos, deben de ser eliminados. Entonces, pero no creo yo que tenga ningún serio problema. Cuando nosotros estamos hablando de complicaciones en la mujer embarazada, como sería una toxemia del embarazo, una hipertensión maligna, diabetes, ¿te complica tu trabajo? Por supuesto, y hay que tomarlo muy en cuenta porque son de por sí, atender a una embarazada, aunque parezca algo tan habitual y tan sencillo, es mucho más complicado porque, como lo dijiste tú, es un binomio, son dos pacientes en uno que son víctimas de lo mismo que hacemos. Entonces el hecho de que exista diabetes, que exista hipertensión, obviamente cambia todo, pero pues para eso estamos nosotros, ¿no? Esa es nuestra función. Te pregunta Aide y dice, doctor, ¿por qué después de una cirugía, pero en este caso fue una cesárea, da tanto frío? ¿Es por la anestesia? Bueno, es una respuesta, es un rebote en el posoperatorio, porque en la anestesia, el poner bloqueos y aún anestesia general produce vasodilatación, todos los vasos se dilatan, por eso baja un poquito la presión. Entonces, como un mecanismo compensador, al final viene vasoconstricción, los vasos se hacen chiquitos y entonces se produce el frío, baja la temperatura, etcétera. Pero es normal, es shivering, ese temblor es por el frío que se presenta y desaparece solo, realmente es un poquito molesto, pero... Y además de que el quirófano es frío. Es frío. Recuerden que nosotros los cirujanos nos vestimos con nuestro traje y luego nos ponemos una bata y tenemos lamparotas arriba de nosotros y claro, la tensión de estar trabajando te genera mucho calor. Por eso es que a veces los anestesiólogos pues piden la cobijita, tráiganse la cobijita porque nos estamos congelando, ¿no? Y en casos muy delicados hay termómetros en el paciente y el anestesiólogo tiene la potestad de decir, cirujano, perdón, I'm sorry, te quito el frío. Y suden mejor porque el paciente está cayendo en un shock hipotérmico. Sí, así es. El tiempo se acabó. Híjole. Jorge, no, un placer. Esperamos verte aquí pronto. Vamos a seguirte para que nos sigas platicando, ilustrando. Ha sido un placer. Gracias por estar aquí. Te felicito y saludo a todo tu audiencia. Gracias. Ahí estuvo mi buen amigo Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámaras, la escultural Grecia en la producción de este programa y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí, cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer. Que Dios te bendiga. El mundo se actualiza cada instante.